Tipos de arquitectura. ¿Qué son los tipos de arquitectura? Para explicar qué son los tipos de arquitectura, debemos indicar que son diversas técnicas artísticas que se utilizan para el diseño y construcción de edificaciones, así como la designación de las propias edificaciones en general, que pueden ser casas, edificios, torres, monumentos, etc. La arquitectura se encarga de la construcción y planificación de diversos edificios, utilizando técnicas artísticas así como de ingeniería y otras disciplinas, que se interrelacionan en la construcción de las edificaciones. ¿Qué es la arquitectura? En general, la arquitectura es el arte en el sentido de técnica, de proyectar y construir no solo edificios, sino también otros objetos. De igual manera, se puede definir como arquitectura al conjunto y perspectiva que presentan una edificación. Tipos principales de arquitectura. El mundo continúa cambiando, y durante tantos cambios evolucionamos de una forma exponencial con genios y modelos arquitectónicos. Aquí veremos un poco más los principales. Arquitectura histórica o estilística. Se denomina así a aquella arquitectura que ha surgido a través del tiempo en diversos lugares y tienen sus propias características y sus propios estilos arquitectónicos. Suelen clasificarse dependiendo del periodo dominante en cuanto al estilo, en donde ejerció influencia dicho tipo o estilo arquitectónico. Dentro de este tipo están los monumentos y edificaciones del tipo público, como religiosos o militares, y los de tipo particular, como las casas particulares. Los historiadores del arte son los que se dedican a estudiar esta arquitectura y los que clasifican los estilos artísticos que se relacionan con tal o cual estilo arquitectónico durante un determinado periodo histórico, teniendo en cuenta el estilo artístico predominante en la época. Arquitectura popular o tradicional. Se denomina así a aquellas edificaciones que son realizadas por la propia gente o por artesanos que poseen poca instrucción, como albañiles, aprendices y peones, quienes realizan construcciones de casas para vivir o para el ganado, de tipo rural, sin grandezas, para un uso cotidiano y sencillo, construidas materiales como madera, piedra, etc., variando según los países, el clima de la región o el estilo local. Arquitectura común o vulgar. Se denomina así a aquellas construcciones cuyo único objetivo es tener una utilidad, satisfacer de una forma útil para la cual está diseñada, de una manera práctica, sin contar con la historia o que sea artística, ni pensando en la tradición de la región, solo pensando en ser práctica y en muchas ocasiones suelen ser construcciones de un carácter sobrio e incluso monótono, ajeno a la arquitectura artística propiamente. Tipos de arquitectura según su funcionalidad. Los diseños arquitectónicos muchas veces eran solicitados por los líderes del momento, ya sea por la arquitectura 100% religiosa, para el público, la civil, y finalmente, en caso de guerra o protección, la militar. Vemos un poco más sobre ello. Arquitectura religiosa. Se denomina así a las construcciones que están enfocadas hacia el ámbito religioso, con el propósito de albergar a amplios sectores de población, que son los feligreses, y honrar a las divinidades. Son construcciones de gran tamaño y maravillosa ornamentación, como se puede observar en los diversos templos y edificaciones religiosas egipcias, griegas, romanas y en las catedrales cristianas. También está dentro de este tipo religioso las construcciones más pequeñas como oratorios y ermitas, que se destinan para un público reducido. Arquitectura militar. Se denomina así a las construcciones que han sido creadas solamente para defender algo, construidas para contener los ataques y asedios, variando los materiales y el estilo según la época. Construcciones como murallas, fortalezas y castillos, llegando a edificar obras que tienen tanto funcionalidad como belleza arquitectónica. Arquitectura civil. Se trata de monumentos y edificaciones del tipo civil, construcciones para el uso común de la ciudad, como teatros públicos, cámaras de congreso de diputados y senadores, residencias y palacios gubernamentales.
puentes, parques, monumentos, así como los diversos edificios de las dependencias del gobierno civil, siendo tan bellos como funcionales. Tipos de arquitectura según los periodos. La arquitectura ha vivido una infinidad de cambios, no solo por cada periodo de la historia, sino por la necesidad que se tenía a cada momento. Ahora veremos los principales periodos de la arquitectura a los cuales puedes profundizar aún más con un artículo muy completo. Arquitectura arcaica. Se denomina así a aquella que cumple las necesidades básicas como la de crear habitáculos para los individuos o para los animales, sin estilo artístico y simples, con el fin de refugiarse de la climatología, así como aquellas edificaciones dedicadas al culto de los dioses o para realizar rituales mágicos religiosos. Como ejemplo, tenemos las estructuras megalíticas con un fin religioso para la realización de rituales y las construcciones de casas o chozas. Arquitectura sumerio-mesopotámico. Se denomina así a las edificaciones que surgieron en la Mesopotamia, dentro de la cultura sumeria. Sus construcciones eran hechas con ladrillos de adobe, hechos de limo y paja. Se construían casas, graneros, palacios y templos. Como ejemplo tenemos las zigurats, que eran construcciones religiosas semipiramidales. Arquitectura egipcia. Se denomina así a las construcciones que utilizaban materiales como la piedra para las clases más altas y para las edificaciones reales, militares, religiosas y las tumbas. Como ejemplo tenemos las pirámides y las mastabas para uso funerario. Arquitectura babilónica. Esta época se caracteriza por la construcción de murallas de adobes, canales de riego, palacios y templos. Tienen similitudes a la época sumerja, con edificaciones religiosas como el zigurat, que eran edificios escalonados, realizados mediante mesetas superpuestas, de manera escalonada. Arquitectura asiria. Esta época está estrechamente relacionada con la arquitectura caldeo-babilonia. Se utilizaba los adobes y la piedra, tanto para la construcción de palacios como para fortalezas. Se caracterizan por la creación de pórticos esculpidos. Arquitectura griega. En esta época predominaba la arquitectura micénica, que constaba de construcciones algo toscas, con murallas ciclópeas, así como el uso frecuente de falsa bóveda. Un ejemplo de esta arquitectura es la Puerta de los Leones de Micenas. La arquitectura griega creó tres órdenes o estilos principales: el dórico, el jónico y el corintio, que se extendieron posteriormente a los etruscos, romanos, e incluso se usan en la actualidad. Arquitectura etrusca. Lo más destacado en esta etapa son las edificaciones funerarias. Tienen similitudes adquiridas de la arquitectura griega. No utilizaban mucho los materiales como el mármol, usaban más la piedra de una manera algo burda o poco elegante. Arquitectura romana. Con un gran ingenio y una asombrosa capacidad, los romanos fueron muy inteligentes y capacitados para la construcción de edificios en su época. Destacaron características como por ejemplo las gradas, las columnas, las arcas y los arcos, además de otros materiales de construcción. Los edificios más famosos fueron los anfiteatros, los monumentos, los acueductos y los enormes palacios, y los materiales más utilizados fueron el mármol y el ladrillo, y para adornos distintos metales. Arquitectura medieval. Tiene un fuerte pensamiento religioso y feudal, notándose en sus edificaciones. Los artesanos y arquitectos toman una gran importancia gracias a los conocimientos que poseen, siendo quienes diseñan las construcciones. Como ejemplo, tenemos las iglesias catedrales, mezquitas, catedrales, castillos, monasterios y palacios. Como representación tenemos la Alhambra. Arquitectura barroca. La principal característica de este estilo de arquitectura era la decoración excesivamente cargada. Las estructuras de los edificios
de este tipo de arquitectura tenían una gran cantidad y calidad de los detalles, y una ilimitada variedad que creaban un efecto que a la vista de cualquier persona era difícil de poder distinguir unas de otras. De forma general, este tipo de arquitectura poseía muchas estatuas, columnas y gárgolas, y además usaban técnicas como por ejemplo el de dorado a la hoja. Sin embargo, también se podían diferenciar dos ambientes distintos que se asemejaban a escenarios que usaban muchos elementos y materiales de fantasía. Lo último que podríamos destacar de este estilo de arquitectura es que este estilo se ve en muchas obras de Italia y se desarrollaban en los palacios, las iglesias y alguna que otra plaza, como por ejemplo la Plaza de San Pedro. Arquitectura gótica. En la arquitectura gótica podemos destacar la famosa y preciosa iglesia de Notre Dame. Este estilo de arquitectura tenía unas características propias, entre ellas destaca las estructuras que posee ventanas en forma de arco, las columnas y las cúpulas también tienen características propias. Además, se puede observar el vitraux, que era pequeñas representaciones realizadas con trozos de vidrio de color que representaban una imagen. A la hora de hablar sobre los colores se utilizaban más los oscuros y también se usaban materiales que intenten transmitir frío en vez de calidez. Arquitectura del Renacimiento. En esta etapa la arquitectura comenzó a tener grandes avances que se fundaron en los estilos clásicos, griego y romano, comenzando una nueva etapa estética en las construcciones, inspirada en el orden y las proporciones del mundo clásico. Como ejemplo tenemos la Basílica de San Pedro en Roma y su plaza. Arquitectura posmoderna. Este tipo de arquitectura es un estilo bastante actual y que se ha utilizado y ha sido elegido hoy en día para construir diversos edificios y viviendas. Una de las características principales son el pluralismo y la ambigüedad, donde se mezcla con varios estilos de decoración y muy distintos entre sí. Utilizan una mezcla de colores, adornos de distintas clases y materiales similares. Además, otras características es que no transmiten un mensaje determinado, sino que hay libre entendimiento. Arquitectura neoclásica. Este estilo de arquitectura coge diferentes elementos y utiliza mucha delicadeza a la hora de realizar los detalles, pero es mucho menos cargada que la arquitectura barroca. Los techos de los edificios construidos con este estilo de arquitecturas son altos y con dimensiones espaciosas. Además, su decoración se basa principalmente en cuadros, arañas, molduras y espejos. Se utilizaba sobre todo en palacios, residenciales reales o monumentos. Arquitectura academicista. Este estilo se puede observar en la gran mayoría de los edificios de Buenos Aires, como por ejemplo el Palacio de Pisurno. Se caracteriza por las columnas enmarcadas y que se construían en la puerta principal. Además, tenían una simetría completa, desde cualquier punto de vista. Era muy frecuente utilizar tejas negras o pizarra, y a la hora de hablar sobre las estructuras utilizaban las torres y en algunas ocasiones usaban cúpulas con pinturas. Arquitectura minimalista. Se caracteriza especialmente por llevar una tendencia que se basa principalmente en la sencillez, utilizando pocos artículos y muebles, evitando la combinación entre colores y formas con formatos muy llamativos y en cantidad, generando una percepción de un espacio más amplio. La arquitectura minimalista carece de demasiados detalles, priorizando la esencia de los pocos elementos y maximizando su apariencia para encontrar en él la belleza y el significado particular de cada pieza. Elimina la decoración y señala la simpleza de los elementos. Arquitectura sustentable. Este tipo de arquitectura se asocia a la optimización de recursos naturales en búsqueda de un impacto ambiental positivo como elemento base. La arquitectura ambiental prioriza y exalta el valor de edificios en proyección con la sociedad y la naturaleza. Entre sus características principales encontramos los procesos de construcción basados
en la eficiencia energética. Con cuidado de no llegar a usar un gasto innecesario, por lo que analiza y toma solo lo necesario de los recursos.